hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más que nos reunimos a alabar su nombre. Vamos a empezar esta reunión con una oración. Oramos. Padre amado, Señor, te agradecemos por este domingo. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos a través de esta forma, Señor, de la virtualidad, con nuestro hermano que está del otro lado, para alabarte, Señor, glorificar tu nombre y aprender y escuchar de tu palabra. Te pedimos, Padre, que esta reunión sea de bendición, de edificación para nuestro hermano que está del otro lado. Te pido que estés obrando, Señor, a través de la alabanza y a través de tu palabra. Te agradecemos por este día y sabemos que nos vas a acompañar y vas a hacer que este hermoso domingo sea un día de bendición para nosotros. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que busquemos en la Biblia, en Salmo 96, que dice: Cantad a Jehová cánticos nuevos, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y así vamos a dar comienzo a esta reunión. Vamos a comenzar alabando al Señor y glorificando su nombre. Insaciable soy.
Vamos a seguir una lectura en el Salmo que comenzamos a leer. Salmo 96, versículos 2 y 3. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. En este día el encargado de orar por misiones es el pastor. Buen día, amada iglesia, que el Señor les bendiga. En el día de hoy, en esta sección, nos toca orar y poder presentar a nuestros amigos L y L. Es un matrimonio de aquí en Mendoza. Con sus pequeñas están trabajando en el mundo musulmán. Un lugar donde está prohibido hablar abiertamente de religión, hablar abiertamente de Cristo. Entonces ellos están trabajando con un proyecto social donde hacen relación con las personas y de a poco van haciendo conocer el Evangelio. Nos hemos encontrado en estos últimos meses, sobre todo en estos últimos tiempos, con el problema grave de las transferencias económicas, donde las transferencias internacionales se hacen en dólares y aquí en la Argentina ha sido muy difícil esta situación en este tiempo con respecto a la moneda internacional. Así que uno de los motivos de oración son las finanzas de los misioneros, en especial de L y L, y también por la salud de ellos, dado que la iglesia allí donde ellos se están congregando hay varias familias que están afectadas por este virus, han tenido que suspender las reuniones, entonces lo están haciendo de manera virtual, pero también es peligroso, es complicado, así que vamos a orar por ellos y vamos a pedirle al Señor que los cuide, que los guarde y que también pueda proveer todo lo necesario y suplir todo lo que por allí les podría llegar a faltar. Así que vamos a orar por L y sus pequeñas. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en este día nos permites clamar, ir delante de ti, Señor, interceder por nuestros hermanos, Señor, los que son punta de lanza, los que están yendo por nosotros, los que están yendo por la iglesia, a los lugares donde es difícil alcanzar a las personas, donde la gran mayoría de la población pertenece al mundo musulmán. Te ruego, Señor, que los guardes, que los cuides, y te ruego también, Señor, por la economía de este matrimonio. Señor, sus finanzas se han visto afectadas en este tiempo, así como muchos en distintos lugares del mundo también, que son los que estamos apoyando este trabajo, este proyecto social que están teniendo nuestros hermanos allí en ese país donde hay tanta persecución, y de esta manera ellos quieren llegar a las personas, y te pedimos, Señor, para que les des sabiduría, entendimiento y también, Señor, que tu protección esté sobre ellos. Amado Dios, te rogamos, Señor, tus cuidados sobre la salud de L y de sus pequeñas. Te rogamos, Señor, que tú los estés guardando. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante la semana nuestros peques han estado realizando sus trabajitos, así que bueno, la encargada de presentar lo que han estado haciendo es la señora Zul. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno es poder volver a vernos. Bueno, si realmente estoy leyendo de la palabra de Dios, cada versículo es muy lindo. Bueno, los chicos esta semana en la escuelita dominical han aprendido muchas cosas, ¿sí? Así que versículos de memoria, como también hacer manualidades. Y estamos terminando ya el mes de septiembre. Viene el mes de octubre, así que seguiremos trabajando y aprendiendo. ¡Qué bien! Bueno, les quiero mandar un besito
besito de parte de la señora Gladys y la señora Silvia y yo. Besito a todos los niños de la escuelita dominical y todos aquellos que nos ven cada domingo. Gracias. Y gracias a los papis que siempre están aportando para que los chicos trabajen. Así que muy bien. Bien, bueno, les mando muchos besos. Nos veremos el próximo domingo. ¡Mua! Que me gustaron más de los versículos. Primero era la luz, la espada, segundo, y el tercero es el fuego. Y ahora voy a hacer el versículo de la espada. La palabra de Dios es vida y eficaz, más cortante que la espada de dos filos. Hebreos 4:12. Hoy hicimos esto y le voy a decir el versículo que está en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Ahora le ibas a contar lo que aprendí. Hice una Biblia en círculo y los versículos que me gustaron fue el espejo que está en Santiago 1:22 y 25. El fuego que está en Jeremías 23 y 29. Y el versículo que me aprendí es la lámpara, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a decir el versículo que me aprendí en la escuelita dominical y la manualidad que hicimos. La manualidad es una rueda que acá trae todos los elementos que nosotros hemos ido viendo en estas clases. Y el versículo que me aprendí yo es el de la luz, que está en Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Chau chicos, bendiciones. Hemos llegado al momento especial de nuestra reunión, donde podremos escuchar la palabra del Señor. Y en este día nos va a compartir el mensaje un invitado especial y le vamos a dar el lugar al pastor David Córdoba. Hola querida iglesia de buen orden, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Mi nombre es David Córdoba, pastor de la iglesia Mendoza Centro, y es una bendición poder compartir con ustedes. Los he visitado en algunas oportunidades y agradezco la invitación de poder compartir la palabra en este día. Y pensaba en qué compartir, ya sea que lo esté escuchando a la mañana, a la tarde o a la noche, a este mensaje, qué compartir con ustedes. Y vino a mi mente 1 Corintios capítulo 2, y a modo de introducción quisiera compartírselos para que vean cuál es mi sentir en este día. Dice el versículo 2: decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y con temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y lo que quisiera que compartamos en este día es solo Cristo. Y hablar de la persona de Jesucristo. Creo que se está hablando de tantas cosas hoy en cada una de las iglesias y las noticias nomás que se escuchan en el mundo secular, y perdemos de vista la centralidad y el enfoque de donde tiene que estar nuestra mirada, y es solamente en Jesús. Hace 500 años la frase "solo Cristo" se hizo famosa en la Reforma Protestante, y más allá
de eso debemos entender que es la esencia del cielo. Es solo Jesucristo. Esta frase surgió porque el sistema de Roma decía que para ser salvos se necesitaba de Cristo más buenas acciones, más el cumplimiento de sacramentos. También se decía que para comprender las Escrituras se necesitaba de Cristo más la intervención humana. Y también esto siguió cuando se decía que para pedir perdón a Dios y acercarse a Él se necesitaba de Cristo, pero también de un mediador humano. Pero la Biblia dice que solamente necesitamos de Jesucristo. Él es absolutamente suficiente. Y quisiera que centráramos nuestra atención en este día en la persona de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo sacando todo obstáculo, derribando todo argumento, derribando toda fortaleza que nos impida en esta hora mirar a Jesús. En Él queremos centrar nuestra atención y al finalizar este mensaje queremos darte gloria, alabanza, honor por quien sos. Quita el velo, Señor, de nuestra vista y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús hace una declaración que es sumamente conocida y poderosa. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante en el contexto que Jesús dice esta palabra. El contexto donde Él dice esto es un contexto de tristeza, ya que Él, capítulos anteriores, ha dicho, ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto he llegado, Jesús empieza a introducir en los discípulos el concepto de que Él se va a morir. Es un contexto también de incomprensión. Él va a lavar los pies de los discípulos en el aposento y cuando llega Pedro le va a decir, Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a comprender después. Ellos están como medios desconcertados. El tono de despedida que tiene los últimos capítulos del libro de Juan, la verdad que está desconcertando a los discípulos. Es un contexto también de decepción, de traición, de engaño. Mientras comían allí, y el Señor luego va a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, pero ellos han escuchado palabras de Jesús donde dice, uno de ustedes me va a traicionar. Esto lo dijo en un tono sollozando, con los ojos llenos de lágrimas, cuando Él dice que se conmovió en espíritu. La palabra da la intención de que Él lo ha dicho sollozando y con la voz quebrada, con dolor ha dicho esto. En esa escena podemos ver un contexto de soledad y desamparo cuando el Señor dice, hijitos, aún estaré con ustedes un poco, pero me van a buscar y no me van a encontrar, y a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. El contexto es desalentador, por alguna manera decirlo, y también es un contexto de temor y turbación. No se turbe el corazón. Si Jesús dice esto es porque está viendo la cara de los discípulos y los está viendo en sus gestos, y sin duda que ellos están llenos de temor. Y sin duda que también a nosotros esta palabra nos llega hoy en un contexto donde hay temor, hay preocupación, incomprensión. El mismo contexto en donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el mismo que hoy estamos viviendo muchos de nosotros. Y quisiera que nosotros pudiéramos hacer lo que hizo el Señor, o obedecer el mandato que el Señor tiene para con sus discípulos en ese momento. No se turbe el corazón.
Y Él les va a decir, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. El Señor lo que va a hacer en ese momento de turbación, de temor, de incomprensión, de duda, es levantar la mirada de los discípulos al cielo y que ellos puedan mirar lo que Él está preparando para ellos. Todo no se termina allí. Y quiero que pongan la mirada en Él. Creen en Dios, crean en mí. Y es lo que nosotros debemos hacer. Poner nuestra mirada en Jesucristo. No solamente ellos tenían que poner su mirada en Jesús por lo que estaban viviendo en ese momento, en ese contexto, sino por lo que vendría luego. Vendría violencia, persecución, la muerte de su Señor. Entonces ellos necesitaban focalizar la mirada en Jesús. El libro de Juan, de alguna manera, hace que nosotros podamos focalizar nuestra mirada en Jesús y focalizar nuestra mirada en el hecho de que Él es suficiente, que Él es absoluto, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Durante todo el libro de Juan vemos esto, en estas declaraciones que Jesús hace de sí mismo, donde Él dice, yo soy. Demos un panorama muy rápido al libro de Juan. En Juan capítulo 4, Él se presenta a la mujer samaritana y le va a decir que Él es el Mesías. Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, Él es el enviado. ¿Para qué? Bueno, Lucas 4 nos dice para qué Él ha sido enviado. Para sanar a los enfermos, para dar las buenas noticias, para el quebrantado de corazón, para el pobre, para el oprimido, para el ciego. Él es el enviado, Él es el Cristo, Él es suficiente. Y eso nos está diciendo Juan 4. En Juan 6 se presenta una multitud hambrienta, oprimida y sin recursos. Y les dice, yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca más tendrá hambre. El que de mí bebe nunca más tendrá sed. El Señor les está diciendo, yo soy tu sustento. Jesús va a decir en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Lo va a decir en medio de un contexto de oscuridad. Traen a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Él les va a decir en ese contexto, yo soy la luz del mundo. Nada se puede esconder. No hay un lugar donde yo no pueda ver. No hay posibilidades secretos conmigo. No hay algo que escape de mi conocimiento. En mí no hay error. Yo lo revelo todo a su tiempo. Yo soy suficiente, yo soy la luz. En Juan 10 va a decirles, yo soy el buen pastor. Yo soy el único que puede guiarles, yo soy el único que puede hacer que no les falte nada. Soy el que puede guiarlos al descanso. Soy aquel que los puede guiar a la vida eterna. Yo soy el que puede sanarles las heridas. Yo soy. Allí mismo en Juan 10, Él les va a decir, yo soy la puerta. Yo soy la puerta a la paz, a la libertad, a la salvación, a la eternidad, a la plenitud. Lo que está haciendo Juan es decir, solo Cristo, solo Jesús. En Juan 11, en un contexto de imposibles, en un contexto donde hay un hombre muerto ya hace 4 días, Él va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Él es nuestra esperanza. Él nos está diciendo de que no todo termina con la muerte, que la muerte cuando ve a Jesús tiene que retroceder, que Él puede transformar hasta el más oscuro de los panoramas. En Juan 14, como vimos recién, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él no se encuentran contradicciones. Él está usando un absoluto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está echando afuera cualquier otra opción de camino, cualquier otra opción de verdad. Él es absoluto. Él es absoluto. Han venido muchísimos profetas diciendo que tenían la verdad, pero en su vida se encuentran contradicciones. Mahoma en el Corán escribió que se le permite tener 4 esposas y él tuvo 11. Buda escribió sobre el egoísmo, pero él abandonó a su esposa.
Y durante años personas han buscado la verdad. Sócrates buscaba la verdad durante 40 años y Platón durante 50 y Aristóteles durante 40. Sin embargo, el Señor vino, se declaró no solamente que Él enseñaba la verdad, sino que Él era la verdad. Y estuvo 3 años caminando aquí en la tierra y es el hombre que más ha marcado la historia. Jesús, solo Él, solo Cristo. En Juan 15, en medio de un contexto de dolor por todo lo que el Señor ha dicho ahí en el aposento, ellos han salido al huerto de Getsemaní, y Él les va a decir: yo soy la vid verdadera, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi amor, permanezcan en mí. No existe otro lugar en donde debamos movernos y existir. Solo Él, y separados de Él nada podemos hacer. Solo yo, dice el Señor, solo Jesús. En Apocalipsis 1, el último de los yo soy, también declarado por el apóstol Juan, en un contexto de dolor del apóstol Juan. Es el último apóstol que queda. Sus consiervos han muerto, y todos han muerto por predicar a Jesucristo. Este hombre tiene ya casi 90 años. Algunos dicen que ha llegado casi a los 93 allí. Lo llevan a la isla de Patmos y es exiliado allí para estar en soledad y cumplir una condena y un castigo. Y antes de llevarlo allá, lo meten a una tina de aceite hirviendo y ahí lo sacan antes de que se muera para torturarlo y lo llevan a esta isla. Y allí el Señor, en medio del dolor físico, emocional, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, el Señor le va a decir: Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. El Señor no está hablando de alfabetos aquí. El Señor le está diciendo a Juan: yo soy absolutamente el comienzo y absolutamente el final. Todo lo que existe se origina en mí. Y todo lo que termina en mí. Él es independiente del tiempo. Él tiene la última palabra sobre cualquier asunto. Él es eterno. Pese a que algunas sectas dicen que Jesús fue creado, la misma palabra declara de Jesús ahí cuando se profetiza en Isaías, y lo profetiza como el Dios fuerte, el Padre eterno. El Alfa y el Omega lo identifica como el Dios del Antiguo Testamento. Se encuentra en el primer versículo del Génesis y en el último versículo de Apocalipsis. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él está diciendo de alguna manera a Juan: Juan, todo termina cuando yo lo digo. Todo empieza cuando yo lo digo. Y en el momento que parecía el final del apóstol Juan, Él le va a mostrar la revelación de las revelaciones, el libro de Apocalipsis. Cuando él pensaba que todo estaba terminado, el Señor tiene algo nuevo. Y así es con nosotros. El Señor es el Alfa y el Omega. Y toda nuestra vida se encierra en el Alfa y el Omega. Allí estamos nosotros. Él tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas para Él fueron hechas. El Verbo era en el principio. Esto nos habla de la preexistencia de Cristo. No existe un momento en la historia donde Él no haya existido. Es decir, que Él está siempre, estuvo siempre y estará siempre. Jesús, de alguna manera, a través de todo esto, a través del apóstol Juan, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a meditar en esto, que solamente necesitamos a Cristo. Solo Jesús, solo Cristo. Si esto es verdad,
Entonces, ¿por qué hay tanta insatisfacción en nuestra vida y tanto temor? ¿Por qué vivimos vidas tan llenas de ansiedad? ¿Por qué no nos gozamos en esta vida abundante y en este Jesús que es incomparable? Nada se compara a Jesús. Tenemos el tesoro del cielo en nuestros corazones. Él es suficiente. Y a lo largo de la Escritura, siempre el Espíritu Santo ha querido revelarnos, iluminar nuestro entendimiento para que entendamos de que Él es suficiente. Con Él lo tenemos todo. A través de los nombres de Dios podemos ver la declaración de que Jesús es suficiente. Él es el Yahvé del Antiguo Testamento, el que se le presentó a Moisés ahí en la zarza. El Yahvé significa yo soy el que soy, es decir, yo nunca cambio, mis promesas nunca fallan. Él es el Jehová Jireh, el Señor proveerá. Así como Dios proveyó de un carnero para que Abraham no sacrificara a Isaac, así nos proveerá a nosotros todas las cosas que necesitamos. Él es el Jehová Mekadesh, el Señor que santifica, el que nos aparta, el que nos limpia, el que nos hace un pueblo para Él. Él es el Jehová Nisi, el que es nuestra bandera, el que pelea nuestras batallas. Él pelea por nosotros, nos rodea con su protección. Él es el Jehová Rafa, el Señor que sana. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva, espiritual, física y emocional para nosotros. No es un placebo ni un analgésico. Él es nuestra sanidad plena. Y un día estaremos delante de la presencia del Señor, ya no en estos tabernáculos o carpas terrenales, sino en un cuerpo que no sufre de dolor y enfermedad. Jesús lo ha provisto. Él es el Jehová Roi. El Señor es mi pastor, significa el que nos protege, el que nos dirige, el que nos provee, el que cuida a su pueblo. Él es el Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Él nos cubre con su fuerza. Es un varón de guerra, un varón de batalla. Él es el Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Él da una paz que no tiene que ver con las circunstancias terrenales, sino una paz que sobrepasa el entendimiento. Él es el Jehová Shama. El Señor está presente, significa. Él es nuestro compañero. Esto nos habla de la presencia del Señor permanentemente con nosotros. Él es el Jehová Sikenu. El Señor es nuestra justicia, significa. Es el que nos permite vivir una vida de integridad. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Él está presente a través de estos nombres. Vemos claramente que en Jesús tenemos todo. Solo Cristo. Solamente a Él necesitamos. Hay una ecuación que yo por ahí repito y me sirve mucho a mi mente. Jesús más nada es igual a todo. Pero Jesús, solamente Jesús puede dar esa plenitud. Si no tenemos a Jesús, estamos vacíos, aunque crea que lo tengo todo. Siempre se ha tratado de Cristo. Yo no sé usted, pero a mí se me inflama el corazón el hecho de pensar en Jesucristo y pensar en que Él ha venido como ese pan a mi vida para saciarme por completo y para que no busque en otros lados. Hay veces que parecemos el pueblo de Israel. Tenían ahí el maná, pero ellos decían, ay, cómo extrañábamos los pepinos y los melones y lo que comíamos allá. Pero eran esclavos. Nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Y qué necesitamos aparte de Jesucristo? Nada, solo Cristo. Lo demás son añadiduras que vienen, pero sin el Señor no tendrían sentido. Siempre se ha tratado de Cristo. Desde el principio, todo se ha tratado de Cristo. Él es anunciado y señalado a lo largo de toda la Escritura.
La intención fue siempre que pusiéramos nuestros ojos en Jesús. Y quiero llevarlos a esto, ¿sí? Quiero llevarlos a que ponga su mirada en Jesús. Quiero hacer un poco lo que vieron cuando el Señor, luego de resucitado, se presentó a los discípulos en Emaús, que iban hacia Emaús cabizbajos y depresivos. Y dice que el Señor, hablando las Escrituras, pasó por los profetas, pasó por la ley, ¿y qué les mostró? Les mostró a Jesucristo, se les reveló a Él mismo. Y quiero hacer eso en este día también. Él es reflejado allí en Génesis. Él es la simiente de la mujer, representado en el primer sacrificio para vestir a Adán y a Eva, reflejado en el arca de Noé, reflejado en Melquisedec, representado en el ángel del Señor, reflejado en el cordero sustituto de Isaac, representado en la escalera de Jacob. En Éxodo, Él es el Yahvé, Él es nuestra Pascua, Él es la columna de fuego, Él es el maná, el agua dulce, la roca, el tabernáculo y todo su mobiliario. En Levíticos es nuestro sumo sacerdote, es representado por los sacrificios del pacto, por la ofrenda del holocausto, la ofrenda del grano, la ofrenda de la paz, la ofrenda del pecado, la ofrenda de la culpa, la sangre de la expiación, anunciado y profetizado a través de todas las fiestas levíticas. En Números es la serpiente de bronce y cada una de las ciudades de refugio. En Ruth es representado como el Redentor, en Josué como el príncipe del ejército de Jehová, en Samuel representado en el templo de Salomón, en Esdras y Nehemías es el proveedor de restauración, en Job es el mediador, en Salmos el cántico nuevo, el canto de las naciones, el Mesías soberano, el Rey, el buen pastor, en Proverbios y Eclesiastés es el proveedor de sabiduría, en Cantares es el novio amoroso, el lirio de los valles, la rosa del Sarod, el buen vino. En Isaías, un profeta que declara al Mesías, es el renuevo, es el Dios con nosotros, la roca de la salvación, la piedra de tropiezo, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el brote del vástago, nuestra esperanza, la víctima divina, el sustituto divino, el sacrificio divino y la satisfacción divina. En Jeremías y Lamentaciones es el nuevo pacto y también el profeta que clama. En Ezequiel es el pastor verdadero quien provee un corazón y un espíritu nuevo. En Daniel, quien se pasea en el horno de fuego. En Oseas, el esposo fiel. En Joel, quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Miqueas, el príncipe de paz que nació en Belén y el mensajero de pies amorosos. En Nahum es el vengador. En Habacuc, el evangelista que llora y quien revive las obras de Dios en medio de los tiempos. En Sofonías, Él es nuestro Salvador. En Ageo, el deseado de las naciones y el restaurador. En Zacarías, el siervo, el renuevo, la piedra, el humilde sumo sacerdote, el traspasado, la fuente preciosa. En Malaquías, el mensajero del pacto, el sol de justicia. Mateo le presenta como el rey de los judíos, Marcos le presenta como el siervo sufriente, Lucas como el hijo del hombre, Juan como el hijo de Dios. Pablo, no podemos ver todas sus epístolas y no nos terminamos más, pero Pablo le va a presentar como la roca, como el fundamento de Israel, como la cabeza de la iglesia, nuestra plenitud, el justo, el victorioso, el que nos hace libres, el autor de vida y por quien vale la pena perderlo todo. Pedro lo va a presentar como nuestro ejemplo a seguir, como el príncipe de los pastores, como la piedra sobre la cual se construye todo. Y cuando Juan habla de él, dice que es el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, el Mesías, el pan, la luz, el buen pastor, la puerta, la resurrección, el camino, la verdad, la vida. Y termina en Apocalipsis con un himno triunfal en donde le dice que Él es el león, Él es el rey que viene, el que está sentado en el trono. Entonces, si tenemos a semejante sumo sacerdote y rey de reyes y señor de señores, ¿por qué? ¿Por qué entonces vivimos tan atemorizados y con tanta preocupación? El Señor quiere levantar nuestra mirada y les dice, no se turbe el corazón. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Y solamente podemos llegar al Padre por Jesús. Él está queriendo a través de su Espíritu en este día levantar nuestra mirada a los cielos. Creo que es sumamente importante resolver algunas preguntas en nuestra vida, y más en este tiempo tan particular que estamos viviendo de pandemia. Y es, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Desde dónde estamos viendo la situación actual? ¿Nuestra perspectiva es espiritual o es terrenal? A lo largo de la Escritura vemos algunas personas que no miraron bien, y como no miraron bien, el resultado de su conducta fue el que Dios no esperaba. Vemos a Jacob, que él está huyendo de su hermano y llega a un lugar, y él va a decir que ese lugar era casa de Dios y él no se había dado cuenta. Hay veces que no podemos ver el mover de Dios a nuestro alrededor. Lo vemos también en Elías. Él está gobernado por la tristeza, por el miedo, y cuando él va huyendo, el Señor se le presenta y él le dice: yo sentí un celo vivo y he quedado solo. Él no estaba mirando bien. El Señor le dice: hay 7,000 que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. El siervo de Eliseo, también gobernado por el temor y la desesperación ante ver un ejército enemigo, él está sumamente atemorizado. Sin embargo, Eliseo ora para que sean abiertos sus ojos, y él puede ver que son más los que están de parte del pueblo de Dios que los que están en contra. Esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Lo podemos ver en los discípulos, que gobernados por el temor de la tempestad confunden a Jesús con un fantasma. Lo vemos en María Magdalena, que ahí en la tumba, gobernada por la tristeza y la desesperanza, confunde a Jesús con el jardinero. Lo vemos en el apóstol Pedro, que en esa noche oscura, cuando estaba amaneciendo, gobernado por la culpa, no puede reconocer a su Señor. Es que depende de cómo miremos la situación. Depende de dónde nos paremos a contemplarla. Eso va a afectar la mirada que tenemos sobre quién está reinando y gobernando. Como vimos recién, el apóstol Juan, en un contexto terrible de tribulación, el Señor va a levantar su mirada. Y me encanta cómo empieza el capítulo 4 de Apocalipsis. Acompáñeme si tiene una Biblia ahí. Dice capítulo 4 de Apocalipsis: después de esto, miré. Eso me encanta. El apóstol Juan está en un momento terrible, en donde si uno se pone a ver la situación desde una mirada terrenal, estaría contemplando de que el mal está venciendo. Domiciano, ese emperador que estaba gobernando, estaba venciendo y estaba matando a los cristianos. Y él estaba solo y ya no quedaba ningún apóstol. Y el Señor levanta la mirada del apóstol Juan y lo lleva a los cielos. Y si no hay tiempo, obviamente, pero si usted ve todo el capítulo 4, la palabra que más se repite es trono. Trono. Y vi alrededor del trono y delante del trono. ¿Por qué? Porque lo lleva en esa situación difícil a que vea al Señor, al Rey de Reyes, gobernando sobre toda situación. Él es el Rey. Él es el Señor. Y Él está en el trono ahora. Él está vivo. Él está gobernando. Jesús está vivo. Jesús es soberano sobre todo. Él es el Cristo. Y solamente Él puede saciar nuestra vida. Quisiera terminar en este día con un poema. Un poema, capaz que lo ha escuchado. Es escrito por el doctor Lodwig, siendo muy anciano. Él habla de la suficiencia de Cristo, de esto que hemos estado hablando.
Solo Cristo. De la suficiencia de Cristo como Rey. Y estas palabras se las va a decir en los últimos días de su vida. Fue las últimas palabras que él dijo ahí en el púlpito de su iglesia y luego a la próxima semana murió. Y él escribió lo siguiente. Dice, Él es mi Rey. La Biblia dice que mi Rey es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero, totalmente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso e imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es el incomparable. Él no tiene precedentes. La idea más elevada de la literatura es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador, todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, fortalece y sostiene, guarda y guía. Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos, recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, incomprensible, invencible, irresistible. No puedes sacártelo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no le pudo encontrar ninguna falta y Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él, la tumba no lo pudo retener. Sí, este es mi Rey, este es mi Rey. ¿Lo conoces? Jesús anhela ser una realidad en nuestra vida. Jesús anhela ser el alfa y el omega, el pan que te sustenta, anhela ser tu Mesías. Jesús vino a sanar al quebrantado, a dar luz al que anda perdido, a dar vista al que está ciego. Él es suficiente. Y tal vez nos tendríamos que hacer la pregunta que los ángeles hicieron a las mujeres. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos vida donde no la hay? Solo en Cristo está la plenitud. Solo Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Señor, en este día queremos darte gracias porque podríamos estar horas y horas hablando de ti. Solamente sos vos lo que necesitamos. Sos el gran yo soy. Sos todo lo que necesitamos para vivir vidas plenas, satisfechas y completas. Gracias, Señor, porque has venido a nuestra vida y la plenitud de la deidad habita en Jesucristo y gracias a Él estamos completos. Yo te pido que estés sosteniendo en este momento a aquel que está buscando satisfacción en otro lugar, que está buscando la verdad en otro lugar y la vida donde no la hay.
Bendecí, Señor, a esta iglesia. Ayúdale, Señor, a levantar su mirada en este momento y ver a Jesús en el trono. Y desde allí que venga la fuerza, el poder, la sabiduría y la esperanza para poder salir adelante y vivir este tiempo tan particular. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, hemos llegado al final de esta reunión. Espero que haya sido bendición para su vida y bueno, nos esperamos el próximo domingo. Recuerden que tienen los números de teléfono que figuran en pantalla para comunicarse con nosotros, para hacer pedidos de oración, y también puede suscribirse a nuestro canal y darle en la campanita para que pueda llegarle las notificaciones de los nuevos videos que vamos a ir subiendo. Esperamos que haya sido un domingo bendecido para su vida. Nos vemos el domingo que viene. Bendiciones. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única